Cuando llegué a San Martín de los Andes vine con muchos proyectos en mente. Entre ellos, siempre tuve claro que una de las pasiones que tengo en la vida es la política. Y por eso decidí emprender el camino de los medios de comunicación. Esa herramienta tan valiosa que me permitió y nos permitió ir entendiendo de a poquito, con idas y vueltas, de qué manera funcionaba en esta ciudad. Advertí la necesidad de que era indispensable crear un espacio televisivo en el que se pudiera debatir, cuestionar, conocer y hasta refutar las maneras de hacer política de cada uno de los dirigentes de turno. Hoy sigo convencido de que es absolutamente necesario continuar conociendo a esos dirigentes. Es indispensable tener un lugar en el que ellos se puedan expresar y que no es demasiado ambicioso pensar que se puede cambiar la forma de hacer política. El año 2013 será nuevamente un año electoral para nuestro país. La provincia, la ciudad, no escaparán a esa vorágine que van a generar las campañas, los actos, los discursos y principalmente sus personajes, los personajes de siempre. Con el fiel estilo de continuar diciendo las cosas de frente, las cosas como son. Encaramos un nuevo proyecto, un nuevo programa, con la firme decisión de mostrar la otra cara de la política. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de La Otra Cara. Guillermo Larán, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? De fútbol no hablamos hoy. ¿Qué es el fútbol? No hablamos. Hemos llegado a la conclusión que el deporte nacional, o por lo menos estábamos conversando recién, el deporte nacional es el pato. El pato. En Argentina. Así Sí, que hablemos de pato. habría que dejar de hablar de fútbol, por lo menos los hinchas de River y de Boca. los de Boca este fin de semana. Mucho no tenemos para decir. Un saludo grande al concejal Carlos Saloniti, que es hincha de San Lorenzo. Y que debe estar contento. ¿Hay más hinchas de San Lorenzo en San Martín? Sí. Sí, debe haber. Sí, no algunos, conozco muchos públicos. Algunos aparecieron. Pero bueno, no vamos a hablar de fútbol como lo hacemos habitualmente semana tras semana. Ya nos queda poco, estamos en la recta final del año. Vamos a hablar de política y de la cuestión social, de lo que ocurre en San Martín de los Andes. Esto también tiene que ver con lo social, ¿no? Las sirenas. La sirena, no estuvo el padre con las campanas, te pasamos las sirenas. Hoy no están las campanas de la iglesia, pero están las sirenas. Grabamos en pleno casco céntrico de la ciudad. Esto es habitual. Tenemos muchísimos temas para compartir en este programa de La Otra Cara. Lo anticipamos, algunos los anticipamos durante el transcurso de la semana a través de La Otra Cara digital. Otros los van a ir viendo ustedes durante el transcurso de esta semana. Vamos a hablar del estacionamiento medido. ¿Estacionamiento medido sí o estacionamiento medido no? Hay opiniones encontradas. La Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de San Martín ha emitido un comunicado de prensa, incluso han hecho declaraciones los referentes, particularmente su presidente, Gustavo Fernández Capiet. Vamos a compartir durante el transcurso de este programa la opinión de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, pero también qué opinan desde otros sectores. Por ejemplo, los vecinos de Cordones del Chapelco, que han expresado su acompañamiento a este proyecto de ordenanza, porque todavía es un proyecto de ordenanza. Exacto. Recordemos que está llevando adelante o trabajando el concejal Rodolfo Manson, o por lo menos eso se había anunciado. Hubo un boceto en algún momento de lo que podía llegar a ser. Aún tenemos ciertas dudas desde la producción del programa respecto a los fondos, o por lo menos hacia dónde se van a destinar los fondos de lo que se recaude en caso de autorizarse o de aprobarse en el Consejo el estacionamiento medido en San Martín. Pero bueno, tenemos opiniones encontradas desde distintos sectores y las vamos a compartir en este programa. También vamos a estar hablando de otras situaciones que tienen que ver más con lo institucional, algunos mensajes que han llegado también a la producción del programa, pero principalmente, y como lo hacemos semana tras semana, vamos a hablar de política. Y esta semana, por lo menos quien se lleva los ojos de La Otra Cara es el partido vecinal nuevamente, porque hay situaciones que uno no dejan de sorprenderlo. Uno llega al programa y parece que ya conoce todo lo que tenía que conocer, pero a medida que va interiorizándose en algunas situaciones o en algunas cuestiones en particular, van apareciendo cosas en principio o a priori llamativas. Sí, en realidad no nos interesa hablar del partido vecinal
o de sus integrantes, pero son ellos los que semana a semana generan hechos y demás que no podemos dejar de prestarle atención. En el último programa o en el anterior vinieron algunos referentes contrarios a la conducción de Alberto Bruno. Que incluso decían sentirse más identificados con Natalia Bruno, la ex presidenta del partido, ¿no? Sí. Antes de que su padre le pida la renuncia. Sí, digámosle. Como para resumirlo. Para resumirlo. Es medio largo. La cuestión es que una de las jóvenes que estuvo acá comentó que había recibido un dinero y habían hecho firmar unos papeles. 200 pesos por firmar una nota. Por firmar una nota y demás. Bueno, eso ha generado en el concejal Alberto Bruno el envío de una carta documento a esta joven, ¿no? Se nota que la conocen bien porque se la mandaron a su domicilio, pagaron 75 pesos de una carta documento para, entre otras cosas, le dice que usted en el programa periodístico La Otra Cara, de fecha 22 de octubre, ha manifestado en dicho programa televisivo que el poderdante, porque lo manda por el abogado, le pagó 200 pesos para que firmara una nota para echar a Natalia Bruno del partido y demás. Que esta afirmación de su parte es temeraria, falsa, calumniante y agraviante para con Alberto Bruno, ¿no? Entonces Alberto Bruno dice que la intimo a que en el plazo de tal día, bajo la figura de calumnias e injurias, que se retracte y demás. O sea, Alberto Bruno le dice a esta joven que él no le pagó 200 pesos o que la nota, en definitiva, está presionando a una chica de 18, 19 años, creo que tiene esta joven, con una carta documento que para aquel que no tiene experiencia es una situación fea, angustiante y demás, ¿no? Entonces, sí, perdón. No, digo, una situación judicial o una carta documento por calumnia e injuria pidiéndose que se retracte es algo similar, si me lo permite la comparación, a lo que presentó Karina Jelinek a Roberto Pettinato cuando le decían Karina Olga en su programa. Es algo similar, ¿no? Es algo similar, pero aparte, Alberto Bruno, que es una persona bastante complicada, nosotros creemos que está actuando cobardemente y presionando a una joven de 19 años que recibe esta carta de documento. Por supuesto que se asusta, me llama, habla conmigo, ratifica todo lo dicho, que el secretario de Alberto le dio la plata y que bueno, pero digo, eso es una instancia legal, judicial o como quieran llamarlo. Nosotros vamos a estar al lado de la joven, por supuesto, pero vamos un poco más atrás, porque ya que tiene tanta ética este concejal, con que lo han difamado porque dice él que él nunca pagó nada, que él nunca compró votos, que él nunca hizo nada. Primero, ¿de dónde usted, Alberto Bruno, vive de 3 pensiones que le da? Una pensión le da la provincia, una pensión le da la nación y una pensión le da la municipalidad. ¿Por qué? Por haber estado en Malvinas. Él se reivindica como un hombre, un héroe de Malvinas. Los héroes de Malvinas son los que murieron y que están en el territorio irredento. Él en todo caso es un hombre que estuvo en un momento y en una circunstancia como le pasó a cientos o a miles de argentinos. Y de todas formas el Estado nacional, provincial y municipal lo viene manteniendo, porque otro trabajo no se le conoce, desde que tiene las 3 pensiones por Malvinas. Usted, Bruno, que ahora se lo ve muy bien económicamente, vaya a saber de dónde sale la plata, podría, si es tan ético y le molesta tanto que lo calumnien, devolver las 3 pensiones, ¿no? Devolver las 3 pensiones y bueno, yo ya está, he recuperado mi situación económica, estoy bien, trabajo, soy una persona de bien. Escuchó Bruno, soy una persona de bien, devuelvo las pensiones de Malvinas. Después Bruno habla de una campaña de desprestigio. Digo, Bruno, para desprestigiar a alguien primero tiene que ser prestigiado, y usted nunca tuvo prestigio, ni lo tiene, ni lo va a tener, ¿no? Hagamos historia. Han armado un partido vecinal
con gente como la concejal Tulián, que cobra 30.000 pesos para mantener al marido, para que la asesore. Esta payasada en que se ha convertido el partido vecinal, hoy lo único que hace es mostrarse. ¿Por qué? Porque los que lo denuncian a él y están en contra de él son los mismos que él compró. Son los mismos que usted, Bruno, les dio plata, les dio choripán, les puso el pelotero. Bueno, eso es producto de la política que usted hace y que nosotros la venimos discutiendo desde hace 2 años. Este programa tiene 3 años. Desde el primer año en el programa nosotros nos reíamos con los peloteros porque entendíamos que eso no era forma de hacer política, ¿verdad? Entonces, usted que estuvo con Pechi Quiroga, estuvo con Río Seco, estuvo con Pereira, estuvo con Querejeta, estuvo con Ana Pechén, que primero era kirchnerista, que después no es kirchnerista. Usted no se puede poner en patrón de la ética de la política de San Martín de los Andes, ¿no? ¿Sabés quién cuestionó también en su momento? Y esto me lleva algunos meses atrás, cuando surgió desde la justicia el procesamiento, en realidad la condena de 2 exfuncionarios del gobierno de la gestión de Jorge Carro. En su momento Alberto Bruno salió a cuestionar, justamente luego de la condena, que eran los funcionarios quienes debían devolver el dinero. En ese momento se discutía, o por lo menos todo el proceso judicial giró en torno al gimnasio o al polideportivo en Chacra 2. En ese momento quien salió a defender no solo la imagen de los 2 exfuncionarios condenados, sino que también de la gestión de Jorge Carro, fue uno de los integrantes de la gestión, el actual secretario de Gobierno, Guillermo Carnaghi, que habló en una entrevista, y tenemos que agradecer la gentileza de la gente de FM de la Montaña, en una entrevista en la radio, habló justamente de una situación que tampoco tiene mucho que ver con la buena ética, porque ya a esta altura hablamos tanto de ética que podemos hablar de la buena ética y de la mala ética, ¿no? Vamos a incorporar términos en la otra cara. Si te parece, compartimos lo que decía Guillermo Carnaghi y después seguimos analizando no solamente la palabra del secretario de Gobierno, sino algunas cuestiones más que quedan sobre la campaña de la previa del 2011 también. ¿Cómo no? Lo compartimos. No le conozco en toda su trayectoria en San Martín de los Andes ningún trabajo, no lo he visto trabajar jamás, ¿sí? Entonces es imposible que se equivoque, ¿sí? Ahora hay que poner las cosas en contexto. Entonces yo, a riesgo de que no sea quizás lo políticamente correcto, yo quiero hablar a favor también de 2 personas de trabajo, ¿sí? Honorables y responsables, como son Ojeda, Caldas, que cometieron un error en función de un contexto y hay que ver el contexto que se estaba en ese momento. Bien. Y si quieren delegar responsabilidad a toda la administración, la misma justicia, en el mismo caso, si lo ponemos en términos judiciales, dictó el sobrecimiento a quien era la máxima responsabilidad, que era Jorge Carlos, que él también le estaba atribuyendo responsabilidades en esto, ¿sí? Guillermo... No se nos pasó un elefante blanco, lo que estamos haciendo nosotros es gobernando y resolviendo situaciones todos los días. La interpretación de que nos llevamos plata a la casa es de Bruno, porque es su práctica habitual, ¿sí? Entonces, y eso doy fe porque me consta a mí que es la práctica habitual, que a sus servicios políticos los vende y los comercializa, ¿sí? Bien. Cuando digo doy fe, porque me sacó plata a mí, no estoy hablando de cuestiones imaginarias, ¿sí? El apoyo político que me dio y después me traicionó para la elección de septiembre fue a cambio de cheques, y los cheques están cobrados y están en el banco si alguno quiere investigar. Bien, allí estaba la palabra del secretario de Gobierno de la actual gestión, pero que también formó parte de la gestión de Jorge Carro, por eso hacía referencia a esta situación. Hay que entender que esta declaración fue en el mes de julio, sí, ¿no? En una declaración radial a FM de la Montaña. Nos parecía importante compartirlo porque justamente Carnaghi reconoce que le pagó cheques a Alberto Bruno para que lo acompañe en su campaña, que en realidad era la interna del Partido Justicialista. Bien. Es decir, dice Carnaghi, para pasarlo en limpio, yo compré los servicios de Bruno, de Alberto Bruno, para que me acompañe o para que busque adherentes en la interna del Partido Justicialista. Sí, me imagino, Bruno, que le habrá mandado una carta documento a Carnaghi.
Porque si Carnaghi abiertamente dice que tiene hasta los números de cheque con los cuales compró los servicios de Bruno, comparado con que lo que dijo esta joven es infernal la diferencia, ¿verdad? Pero no bueno. Solo dice Carnaghi que él le dio los cheques, sino que también dice que se cobraron los cheques. Ah, obvio. Él dice en el audio, se cobraron los cheques, se puede comprobar en el banco. Pero le cuento una pequeña intimidad. La semana pasada se tenía que tratar la ley de plusvalía en el Consejo Deliberante. Sí, o la renta diferencial, La que renta fue diferencial. sobre lo que hablamos con Ana Ambrogi y Carlos Saloniti aquí en el programa semanas atrás. Bien, le cuento la interna. Faltaban 2 concejales que estaban enfermos, Natalia Bruno y Carlos Saloniti, por lo tanto iban a ser 9 concejales. En la previa, Alberto Bruno con Tulián deciden apoyar el tratamiento sobre tabla que iba a meter Ambrogi en este tema. La previa habitualmente suele ser las reuniones de labor parlamentaria, ¿no? El día anterior a la sesión del jueves. ¿Cuál era la jugada? La jugada era que ante la falta de 2 concejales, Ambrogi trataba sobre tablas este tema, estando convencida de que Alberto Bruno, Tulián, más el Toto Manson, más Emilia Otarán, más Ana, le iban a ganar la votación sobre tablas para tratar el tema de plusvalía. En este nuevo acuerdo político que tiene Alberto Bruno y la concejal Tulián con el Ejecutivo, esos 2 votos iban a votar junto al Ejecutivo. Esto fue 10 de la noche, cuando nosotros en la otra cara digital subimos la información de que esto era lo que iba a pasar. A las 12 de la noche nosotros subimos la información. A las 6 de la mañana Alberto Bruno recibe un llamado telefónico y le dice que cuidado con lo que iba a votar. Con lo cual, como es mentiroso y como es cobarde, y como aparte el que te financia una vez te lo reclama después, Alberto Bruno y Mercedes Tulián cambiaron el voto en una sesión en donde Julio Bey tuvo que hacer malabares para que no se aprobara estos tratados sobre tablas. De hecho, sacando algunos trapitos al sol, ¿no? De hecho, sacando algunos trapitos al sol con respecto a Ambrogi, que se habían encontrado en una oficina y le había blanqueado a Ambrogi esta posibilidad de tratar sobre tablas el tema. ¿Qué les quiero decir? Que aquel que se compra nunca es libre. Entonces, o aquel que se vende, ¿no? O aquel que compra y vende, porque Bruno está acostumbrado a comprar y vender. Entonces, ese llamado telefónico le dijo: Bruno, no te equivoques, fíjate cómo votás. ¿Y cómo votó? Votó en contra de lo que había arreglado la noche anterior con el Ejecutivo. Pero bueno, esto es parte de esta historia que sigue. ¿Qué tiene ahí? Hablando de comprar, ¿va a ir a la verdulería o no? Voy a ir a la verdulería. Mire, vecino, ¿ve esto? ¿Qué es eso? Estos son vales de compra por 100 pesos en mercadería que usted, Bruno, compró en Feria de los Andes, Perito Moreno 1284. De estos hay 1000 números, con lo cual de cada uno de 100 pesos usted, Bruno, pagó 100.000 pesos en verduras para conseguir votos. Entonces, si esto no es prostituir la política, no sé qué es prostituir la política. Y no veo que acá le haya mandado una carta documento a nadie, porque estos son parte de los votos que usted sacó. Imagínate, José, que... No valen esto ya, ¿no? Ahora no valen. Porque el kilo de tomate está caro. Pero no. Está bajando igual. Está bajando. Pero a lo mejor si entrega 10 le dan un medio tomate. No, déjelo ahí, mire. Lo dejo ahí. ¿Saben cuál es el problema, vecino? Que $500.000 de pesos más de lo que se gastaron en esta campaña, a lo mejor hoy en el Palacio tendríamos a Alberto Bruno. O sea, ustedes saben que yo soy opositor a Juan Carlos Fernández por la incapacidad manifiesta que tiene. Pero imagínense si aparte de ser un inútil hubiera sido un corrupto. Así que, vecino, esté atento, porque esto es parte de la democracia, comprar y vender votos. Está mal que la gente acepte esto, pero es peor cuando se financia la política, vaya a saber para qué fines.